Pero bueno, en esencia, lo que va a tratar esta charla es buscar que sea algo funcional para ustedes, más allá de cuestiones convencionales. Trato de lo que existe ya en teoría, que se vuelva algo aplicativo, ¿no? Que no se quede simplemente en una plática más, en un texto sin sentido, ¿no? Esa parte de mi nombre, ya se lo saben algunas personas y otros. ¿Cómo quiero comenzar esto? Bueno, ¿qué es esta pregunta muy sencilla y práctica a veces, ¿no? Porque siempre se resume o se cree que los deportes de combate es solamente dar el peso. Eso se ha romantizado bastante en el decir, es el primer rival. Y eso es realmente pues medio sin sentido. ¿Por qué? Porque el rival es el que vas a encontrarte al día siguiente, que tiene manos, piernas, los deportes también, y te va a golpear. No es interesante adular el día del pesaje. ¿Por qué? Porque eso no significa que vas a ganar. Que tú des el peso bien no significa que va a haber una victoria. Puedes sumar un porcentaje de éxito, pero no lo es todo. De ahí entender que no se brinca de esto a esto. La incógnita es, ¿qué es deportes de combate? ¿No? Aquí esta es una adaptación de un modelo de Bohm by Haft. Siempre sí hay que no estar peleados con la parte de la ciencia es útil, es funcional. Sí, tampoco hay que ser absolutistas, ¿no? Nadie tiene la verdad, ¿no? Eso también entenderlo. Puede haber algo que para mí sea funcional, pero en otras personas no esté siendo útil, porque esto al final de cuentas cumple con algo que se le conoce como principio de individualidad biológica, ¿no? Entonces es entender, observar la bibliografía, formular evaluaciones, saber qué voy a evaluar y por qué lo voy a evaluar. No nada más se trata de evaluar porque se ve muy bonito en la red social, ¿no? Porque al final de cuentas eso no va a significar trascendente para el deportista, ¿no? Evaluarlo, interpretar lo que obtuvimos, desarrollar ese modelo, implementarlo. Obviamente no nada más es yo lo implemento, te lo doy y vete a tu casa a ver qué haces con él, ¿no? Es tener un acercamiento a ese monitoreo. ¿Cómo puedo yo monitorear? También es importante tener el acercamiento con los preparadores físicos, con los entrenadores, incluso hasta con el psicólogo. Oye, pero no todos tenemos esa posibilidad de tener un equipo multidisciplinario. En algún momento yo lo escuché de don Nacho Beristain y él decía, el nutriólogo, el preparador físico ya no es algo nuevo, ya existía. Se llamaba Nacho. Yo era todo. Yo era el preparador físico, yo era el entrenador, yo era el psicólogo. Incluso pues, se vuelven como tus hijos, ¿no? Eso sucede incluso cuando tú trabajas como nutriólogo, son parte de ti, ¿no? Obviamente quieres que les vaya bien, entonces vas a buscar tener esa comunicación. Y si hay algún error, pues te va a permitir reevaluar la situación y modificar algo antes de que sea ya demasiado tarde, ¿no? ¿Esto qué requiere? Tiempo y ganas y amor por lo que tú estás haciendo. Ya una vez que vimos que ese modelo fue útil, bueno, lo mantendré. No significa que ese modelo... Y digo, momento de observar. Él es Cejitas Valladares, era campeón del mundo. Y este japonés, que no recuerdo bien su nombre, no quiero errar, por eso no lo digo. Entonces, entender, bueno, aquí se ve bastante pixeleado, se ve mejor el de acá atrás. Entonces, esto que va, la parte del semblante. Algunos peleadores le llaman que ya están en modo Pokémon, ya se les dio la pálida, ya andan secos, y se empieza a ver. Este sujeto de aquí, días previos a la pelea, ya estaba moribundo. Y dirás, no tenía asesoría. Sí tenía una asesoría. Este señor de acá no tenía asesoría, pero decía que lo había hecho a lo mejor que en toda su vida. Una gran mentira, porque si ustedes observaban sus historias que él subía, él estaba diciendo días antes que no estaba tomando agua, que no podía comer, y que ya después iba a disfrutar. Independientemente de todo, pues bueno, ahora sí dio el peso y sin necesidad de meterse cosas, y por eso lo habían sancionado 5 años. Vean que ellos no. Ari Cortés versus Junto Nakatani.
aquí yo lo vi antes de que viajara, porque fui de visita a Romanza, y él ya estaba, él tenía 9 kilos antes de irse. Ya viajaban al día siguiente, el viernes, y todavía tenía ese peso. Y le dijeron que no se preocupara, que allá llegaba y sin problema los daba. ¿Cuáles son los resultados? Ahí están. Estos son los famosos resultados. Obvio, no puedo determinar que totalmente es por el mal proceso del descenso de peso. Pero, ¿cuál es una constante en estos casos? La depresión del glucógeno. Quitar carbohidratos desde antes o dar menos cantidad de carbohidratos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se creó esa mala escuela aquí en México, copiada de los americanos del Instituto de la UFC, que ellos tienen un manual, sí, está bonito su manual, pero no es aplicable a nuestro contexto. De ahí, pues bueno, esta parte de que es un modelo, se le conoce como el modelo de la caja negra, que bueno, ¿a cómo funciona? Pues sí, en ocasiones se conoce que hay entradas que son estímulos y hay salidas que son estas respuestas producidas. Modelo de la caja negra, ¿por qué? Porque se hacen simplemente recomendaciones al azar, se hacen evaluaciones que no tienen ningún sentido o traducción. Entonces tú no sabes qué le pasa al atleta. Y si ganó, pudo haber sido porque es bueno, porque también hay que tener en consideración eso. Hay peleadores que aunque los entrene un perro, ganan. Y es la verdad, o sea, tú no puedes decir, yo lo hice. Y eso pasó con Marco Verde. Había personas que decían, yo estoy detrás de él. Qué bueno que estés detrás de él. Si se cae, lo levantas. No estás haciendo nada. Tú le quieres quitar mérito a esa persona. Y eso tampoco es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sí es funcional? Entender que se tienen que hacer las cosas de una manera personalizada, o lo mejor posible, o acercado a la realidad. O algo que me gusta bastante es esto, folclore. Es esa esencia. Todos los deportes de combate tienen una esencia. Todos hacen algo en común. El boxeador siempre salta la cuerda. Algunos siempre platican mientras hacen sombra, ¿no? Algunos otros peleadores, como cuando todos tienen, los judokas eran mucho de sacar el doji, desarrollarlo, extender la cinta. Todos tienen situaciones que los hacen especiales a su deporte, a su comportamiento. Esto, nosotros como nutricionistas o nutriólogos, no podemos querer cambiarlo de golpe, porque si lo hacemos, ellos no se van a tener un apego a nosotros. Nosotros tenemos que tener de cierta manera ese acercamiento y adaptarnos a lo que ellos acostumbran a hacer. Ese es parte del éxito que se va a tener, de que se queden contigo a trabajar. No digo que hay que ser sus niñeros, pero sí hay que entender lo que ellos acostumbran a hacer. Si ellos te dicen, oye, yo no puedo comer más de 4 veces porque vivo lejos, tengo que trasladarme al gimnasio y de ahí me tengo que trabajar. Bueno, nosotros tendremos que buscar la manera de adaptar eso. Ok, oye, es que hay suplementos. Sí, pero en algunos casos pues no van a tener ni siquiera para comprarlo, ¿no? O sea, puede haber cosas que sean muy funcionales, pero no alcanzan. En ocasiones tocará que si tú tienes de tu bolsa poder aportarles algo, hazlo. Y hazlo con ese gusto de saber que va a ser trascendente para ellos. Aquí, también cómo asumir esa carga interna. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos sobre lo que está pasando en el entrenamiento, nosotros vamos a decir, o decidir también, qué vamos a dar de comida. No significa todo el tiempo muérete de hambre mientras entrenes. Algunos entrenamientos será necesario que sea de esa manera, por alguna adaptación fisiológica que estemos buscando, o en algunos otros casos no. En algunos momentos, cuando es el cierre de sparring, comúnmente es cuando el peleador cierra fuerte y necesita tener esa confianza de que ya está listo para pelear. Si nosotros quitamos carbohidratos en ese momento, él se va a sentir cansado, se va a sentir débil y le van a pegar. Y eso psicológicamente le va a afectar. Porque va a decir, oye, si me pegaron ahorita en el sparring, ¿cómo me va a ir cuando vaya a pelear? Bueno, le puedes decir, no te preocupes, es normal, es porque estás bajando de peso. Bueno, será normal que 15 días antes esté así. Que estés depletando glucógeno desde una semana, si tan solo con 2 días puede haber una afectación, ¿no? ¿Qué herramientas necesita un nutriólogo de deportes de combate? No se ve muy bien ese meme, yo lo hice. Se necesita analizar
razonar, saber escuchar, tener ese acercamiento al empirismo, ciencia y cuestionamiento. El empirismo no es malo, no hay que estar peleado. ¿Por qué? Porque algo que digo, la vieja escuela hacía cosas que daban resultado. ¿Cuál era el problema? Ellos no sabían cómo decirle a eso, no sabían si era fosfagénico, si era biopolítico, no sabían eso. Simplemente decían, oye, yo vi que si mi peleador trabaja a esta intensidad, le da un beneficio a la hora de pelear. Nosotros que somos esa parte de la ciencia, colocamos un nombre. De ahí podemos dar ese razonamiento, ya analizamos si es funcional y lo vamos a llevar. Obviamente todo esto siempre va a haber un cuestionamiento, ¿no? Porque podemos haber leído un artículo científico que fue sumamente útil y que tenía validez, sí, pero eso yo lo puedo bajar a la Tierra. En la docencia se ve muy lindo, pero en la Tierra no sé si vaya a ser funcional, ¿no? Aquí les daré herramientas, algunas cosas, pero buscaré que la parte de las preguntas sea más hacia eso, hacia cuestiones que ustedes tengan inquietudes, ¿no? Esto es bueno explicárselo también al peleador, ¿no? Que lo que está aquí también hay esto. Esto se conoce como tendencia secular, es un cambio del tiempo. Esto es a través de ver cómo el índice de masa corporal a través de las décadas fue cambiando en cuanto a los campeones. Esto se ve mucho en cuestión de que cuando en el boxeo de 15 rounds se bajaron a 12, hubo un cambio. Cuando se agregó una cuarta cuerda, ¿qué sucedió? Cuando se aumentó el número de onzas en los guantes, ¿qué pasó? Lo mismo sucede en judo. En judo lo único que hicieron fue un ajuste del judogi en la manga, hacerlo un poco más corto. ¿Eso cómo va a afectar al podio? Si ustedes analizan los podios de estas Olimpiadas y se van hacia las anteriores, verán que los cuerpos o la fisionomía de esas personas ya no es la misma. Van a ir cambiando. Lo mismo pasa con los campeones. Hay excepciones a la regla. ¿Ves? Gente que tú dices, ese es así que es un monstruo y cómo llegó ahí. Bueno, no. Sabemos que existe la sumatoria de los 6 pliegues, sí, ya es algo muy cliché, ahí no me detendré y no me estresaré. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer de manera más sencilla, teniendo datos brutos, sin necesidad de utilizar ecuaciones que me pueden generar conflictos de habilidad, es entender, si yo tengo una sumatoria de esos pliegues, yo puedo dividirlos por región. Y de ahí yo entender cómo ha evolucionado mi paciente a lo largo del tiempo, en dónde ha perdido grasa. ¿No? Hay cuestiones en donde que pueden generar conflictos donde dicen es que no puedo perder grasa localizada. Bueno, si existe cierta cuestión de biogénesis mitocondrial en una zona muscular, bueno, ahí existirá una menor cantidad de esa sumatoria de pliegues. También si nosotros tenemos este análisis, podremos ver si el peleador con una manera inicial ya está en lo mínimo de tejido adiposo o no. Si ya está en lo mínimo y él me dice, oye, me faltan todavía 10 kilos más, bueno, difícilmente creo que va a llegar a su categoría, esa no va a ser su categoría. Tendría que ver la posibilidad de dejarlo en esas aguas, ¿no? Ante esto, bueno, es un poco más funcional también el D8, ¿por qué? Porque aquí está el callo más, bueno, el peje más grande, de la flotador, ¿no? Aquí lo tenemos, entonces pues ese también se agrega y pues es bastante funcional, ¿no? Tener algo aquí en cuanto a la zona media. También se agrega el del bíceps, y tenemos 4 contra 4. ¿A qué me refiero? A que tenemos una suma de pliegues axial y una apendicular, tronco y extremidades. Y aquí conocer en dónde esta persona tiene esa tendencia a estar acumulando ese tejido. No estoy utilizando ninguna ecuación, ahora sí como decía el gallo Claudio, matemáticas. ¿No? Yo aquí puedo tener un análisis de mi peleador. Si fue a una competencia con lo mínimo y ganó, yo ya tengo un registro. Ya registré y digo, tal vez este es el ideal en donde yo lo tengo que estar llevando pelea a pelear. Aunque él se vaya y se desaparezca y suba otra vez, yo ya sé a dónde lo quiero llevar. Y ya no voy a ir a ciegas en un pasillo sin saber qué es lo que estoy buscando. Por eso es bueno registrar. Esto, bueno, es un método rápido para tener esa estimación del tejido adiposo y obtención de la masa lipídica. Bueno, ¿no? Esto es más como una herramienta hacia el
campo. Si tú tienes esa sumatoria de pliegues, lo divides entre 5, te va a dar la cantidad de tejido adiposo, y se sabe que, ya también esto publicado, que corresponde esa masa lipídica al 75% de ese tejido adiposo, que es el 100, es esa célula, ¿no? Entonces lo único que hago es una regla de 3, y yo ya aquí tengo mi porcentaje, mi masa lipídica. Oye, pero mi paciente o mi entrenador a mí me pide que yo le dé un porcentaje de grasa. ¿Qué hago? ¿Lloro? No. ¿Ves el peso de tu paciente? Ese representa el 100%, 12 kilogramos, es la X. Haces una regla de 3 y tienes el porcentaje. Es el porcentaje de tu peleador, ¿no? Perímetros corregidos. Esto es para también tener un monitoreo de esa masa muscular que dentro de los deportes de combate suele dejarse de lado. Se suele decir que eso no es funcional, porque si tú aumentas la masa, lo sacas de la categoría. Bueno, si tú aumentas esa masa de manera inútil, que es nada más simplemente un tamaño y no es funcional, ahí sí pudiese ser un problema. No obstante, teniendo un control de esto, y si tu preparador físico también está en sincronía contigo, tú vas a buscar colocar esa masa muscular en donde la necesitas. Si necesitas que mejore o aumente la rigidez del antebrazo, bueno, ¿dónde voy a buscar esa masa muscular? En el antebrazo. Si yo quiero que tenga movilidad y como Pacquiao se mueve rápido, bueno, en las pantorrillas, en la pierna. Oye, la fuerza de golpeo se proviene desde las piernas. Bien, ¿qué voy a buscar? Que aumenten los perímetros corregidos en muslo y en pierna, ¿no? Sé que hay algunas de estas cosas que suenan raros para algunos y dirán, bueno, ¿qué marcianados me está diciendo? Vaya, esto es un poco sobre la cuestión de que conozcan que no todo se centraliza en el peso, que hay algunas otras variables. No es necesario que al peleador se le frustre siempre y que llegue al gimnasio, hey, pésate, ¿y qué hiciste el fin de semana? Y es que eso está mal, estás bien pesado, y así no te voy a dar pelea, porque al final después eso se vuelve un trauma para ellos. No, y no estoy diciendo que sean de generación de cristal, sino porque el hecho de que quieren subir a la báscula y tú les dices incluso en la consulta, oye, súbete a la báscula, y te quieren hacer trampa. Y tú dices, pésate bien, no pasa nada, o sea, ahorita nadie te está viendo, no te conflictúes. También eso es por una cuestión de salud mental del peleador. Esto sí también ya lo quieren hacer en cuanto a un análisis de la masa muscular, cómo está distribuida entre el superior e inferior, también pueden hacer esa suma. Es lo bonito de las matemáticas, o de crear índices, o también conocido como tasa, ¿no? Es como se puede representar. Si tú querías que tu peleador no tuviese un aumento de esa masa muscular, tú puedes ver el análisis y dices, perfecto. Si no perdió masa muscular, la dieta y el entrenamiento no fueron demasiado agresivos. Si aumentó masa muscular pero está lento, oye, ¿sabes qué? A veces el problema está en el entrenamiento. Si no aumentó masa muscular y era la idea, oye, el plan de alimentación está teniendo ahí algún detalle, nos estamos quedando abajo. Es un análisis autocrítico hacia nuestro trabajo. Esto, literal, es un vino viejo en una botella nueva. Esto no es lo descubrí yo, no es nada. Esto ya es muy antiguo. Quienes conocen el somatotipo, viene la sumatoria de los perímetros corregidos desde el somatotipo. El fraccionamiento de 5 componentes ya lo mencionan. Esto no es nada nuevo, simplemente es a veces lo más simple tiene mayor funcionalidad. ¿Cómo pueden hacer también ese registro o análisis de esos datos? De esta manera, ¿no? Este señor ya lo conocen y nosotros no, el peleador súper ligero. Con él, esto también es interesante, luego agarrar esos casos que nadie quiere tomar, donde se pone difícil el asunto, que viene perdiendo. Él venía de haber perdido un knockout contra un peleador que yo tengo el gusto de trabajar. Después tuve una pelea bastante mala y empezamos a trabajar y tiene un regreso donde le da confianza. Actualmente él es campeón nacional, ¿no? Eso le va a beneficiar. Esto que podemos tener aquí en registro, como les decía, los perímetros corregidos. En algunos casos yo quería que eso aumentara. ¿Por qué? Porque independientemente de que él quería estar en una categoría, hay algún parámetro que ahorita viene más adelante que les puede dar la idea de que su peleador sí puede estar o no en esa categoría. Aquí está, es Rogaciano. En este caso, ¿qué es lo que podemos centralizarnos ahorita?
en este hueso, que es el iliocrestal, que es este hueso de aquí de la parte de las caderas. 26 centímetros. Sumatoria de pliegues de los 8, 38. ¿Eso qué? Es bajo. Si tenían esa duda, son poca cantidad de grasa. Vamos a resumirlo en eso. Sumatoria de perímetros corregidos, 241.8. Esto es él en la actualidad. Cuando él llega conmigo, llega así, con poca grasa, pero con una sumatoria de perímetros corregidos baja. Yo a él le comento, oye, ¿cómo te has sentido en tus peleas? Pues la verdad no me ha ido muy bien. Le digo, oye, ¿no has pensado en irte una categoría abajo? No, ¿cómo crees? No, me va a costar mucho, no quiero. Bueno, está bien, era la sugerencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Te subo en cuanto a masa muscular y te dejo en la categoría en la que tú te sientes cómodo. Pero ¿por qué él podía dar menos? Este hueso es más pequeño. Y me dirán, bueno, y también la talla tiene que ver. Los que les voy a mostrar tienen la misma estatura. Él es aferrado a querer estar en ligero. Próximamente él tiene pelea de campeonato. Él ahorita está en un campamento. Entonces, él quiere tener lo último en ligero y subir de categoría. ¿Por qué? Porque desde cuando yo ya le he comentado que no es ideal que se mantenga en ligero, ¿no? Es demasiado sacrificio para llegar ahí. Claro, no lo subo moribundo ni nada, simplemente por cuestión de salud es mejor o es ideal que se mantenga en la categoría de 63 kilos 500. Vean la sumatoria de pliegues, vean la sumatoria de perímetros corregidos. Aquí ya traté de compensar algo que sí podía modificar. Superman García, con él nos tocó ir a Japón, y ahí en Japón fue donde entendí algunas otras cosas sobre esto nutricionalmente. Los japoneses no cortan peso, los japoneses llegan en unos 2-3 kilos arriba, con una sudada, y están listos. Vean este hueso. 28.2, 28.3. Los perímetros corregidos en la parte muscular. Habanero Jiménez. Lo mismo. Pasándolo a ahí en este punto, ¿cuál es el resumen? Coinciden los tres, aunque son de distintos lugares. Uno es de Catepec, el otro es de Guadalajara, el otro es de Toluca. Todos, aunque sean de distintos lados, tienen coincidencias en sus categorías de peso. Estos son un ejemplo de los superligeros. Tengo ejemplos de gallo, super gallo, y estoy sacando algunos en femenino, ¿no? Entonces, esto es una opción que yo les puedo dar, ¿no? O otra cosa más sencilla, dirán, yo no sé medir eso, no sé de qué estás hablando, estás marihuano, bueno, no pasa nada. Hay para todos. Y puedes simplemente utilizar el peso. Lo peso el día lunes, en la mañana, al despertar, después de ir al baño, en ayunas. Anoto ese peso. Lo peso el domingo y veo el porcentaje del cambio de peso. Perder de 1 kilo, 1,5 kilos por semana me está hablando que estaría perdiendo grasa. Si me pierde 3-4 kilos, es agua. Ese es el problema que luego tienen los muchachos o los entrenadores, se pelean con ellos. El viernes no, llega el lunes. Oye, si yo te mandé en 59 y ya regresaste en 64, pues ¿qué hiciste? Tomar agua. Sudé, tomé agua y regresé a mi peso natural, con grasa. Ese es el detalle donde en ciertos pesajes se ven peleadores donde tú dices, ese como que viene a chambear, porque se ve bastante flácido, todavía se ve que tiene grasa y se ve demacrado. ¿Por qué? Porque no perdió grasa, lo único que estuvo haciendo fue envolverse como esos elotes que venden en la calle, con plástico, para sudar. Toda la preparación, ese fue su enfoque. ¿No? Bueno, ese es José Luis Perales. Ya lo conocen. Dirán, esto no es ciencia, y aquí el profe Diego que va a correr por decir esto. Esto, ojalá algún día sea un método científico, el método de José Luis Perales. ¿Por qué? Porque la canción de José Luis Perales lo que dice es, ¿y cómo es él? ¿Tú por qué en lo dietético necesitas saber cómo es él? Primeramente, ¿a qué se dedica?
¿Qué hacen sus tiempos libres? Hay peleadores que trabajan, que tienen una vida activa. Hay unos que se levantan y ya están descansando. Entonces, ¿cómo ese peleador pretendes que baje de peso? Tú le haces un cálculo a todo dar y usas las ecuaciones las mejores y te mataste, y él nada más entrena 2 horas y de esas 2 horas efectivas es una, y tú le diste 2.800 kilocalorías porque es de alto rendimiento. Alto rendimiento no tiene nada el señor. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Entonces, José Luis Perales es un buen científico. ¿Por qué? Porque él te está diciendo la verdad. Hay que ser conscientes de que hay que conocer al peleador, platicar con él, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué hace después de eso. Eso es lo esencial, eso es el campo. Bueno, no me lo van a reproducir. Entonces, también hay algo de ciencia en eso. Entonces, no. Cuestionarios. Hay cuestionarios que son importantes que ustedes pueden realizar de primera instancia. Conocer también esa experiencia sobre el descenso de peso, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque llega a haber muchachos que quieren debutar. Antes, y platicaba con Alfredo Castillo, en su momento decían, antes un peleador que iba a debutar no era nada más porque pagaba los estudios, sino porque la comisión ya lo habían visto que tenía un cierto nivel para debutar. Lo mismo, eso se ha perdido, pero nosotros podemos retomar esa parte. ¿Quién sabe qué experiencia tiene? Porque hay peleadores que en el amateur se la pasan cortando peso. No tendría que ser así. El amateur no es para eso. El amateur es formativo. ¿Qué es importante conocer? También, si hay cash. Si no hay cash, no hay grandes opciones para hacer, ¿no? Tú le quieres mandar queso cottage, pero nada más no alcanza para el requesón. Pues requesón. Experimento Minnesota, bueno, esto porque en su momento me metía a buscarlo, porque efectivamente los deportes de combate es esto. Personas que trabajan mucho y comen poco, y después ya no bajan de peso, aunque coman poco. Entonces, que es algo muy común que llega a pasar, llega el entrenador y te dice, yo te traigo aquí a mi Ferrari, es el mejor. Lo evalúas y trae el motor de un bocho desvielado. Y tú dices, su Ferrari pues, anda mal, hay que ayudarlo desde la parte interna, hay que cambiarlo de adentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Que se espanta. Es que, ¿cómo quieres que coma? Pues sí. ¿No? Y luego dicen, ¿sabes qué? Yo creo que le hace falta vitamina. No, le hace falta comer. ¿Cómo sé qué ecuación ocupar? Bueno, sabemos que si es gasto energético basal, o si es el reposo son menos de 8 horas de ayuno, el basal son más de 12 horas en ayuno, no incluye Harris Eleta, si lo incluye, si sobreestima o no. Pues bueno, esta analogía la tomó el profe Diego en el momento que platicamos. Nos gusta complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque simplemente queremos calcular o estimar los dedos de la mano y nunca nos ponemos a pensar qué está sucediendo con la mano completa. A esto dirán, bueno, ¿y tú qué usas? Cargador. En esto es el delta del peso versus la ingesta calórica. El atleta se pesa en la mañana, en las condiciones que ya les mencioné, y van a anotar en un Excel lo que consumió un día antes. Oye, ¿cómo sé? MyFitnessPal, hay aplicaciones, Dietasnet, cosas así, que tú puedes ir registrando qué es lo que consumió, o te va guardando las envolturas de lo que haya comido y tú lo vas sumando al final. Y registras eso, y tú vas al final a obtener esas calorías de mantenimiento. Oye, ¿esto puede tener algún sesgo? Sí, puede ser la cuestión de la hidratación, por eso también tú lo vas a educar en ese aspecto. Como que tú no usas eso. No, sí se lo he ocupado y tengo varios peleadores que lo he utilizado y ha sido bastante funcional. Vean, en cómo de 68 a 25 va bajando, van modificando la ingesta en cuanto a calorías. ¿Y por qué está hasta acá? Porque ya había terminado el pesaje. Sus calorías y cómo fui registrando, hice un análisis de su composición corporal al inicio y al final, sus pliegues, como los registré, verifiqué que no estuviera yo diciendo una mentira, que yo verifico que mis mediciones sean correctas y ya sé que hay tendencia al cambio y el cambio es significativo, shalala. Bueno, este señor, que es el campeón nacional, son las calorías que él debe de consumir. Su contexto de vida, él vive en Metro Toreo.
Del Metro Toreo va a Iztapalapa a las oficinas de Guardia Nacional. Marcha 1 hora. Se regresa hasta por arriba de un cerrito en Santa Fe. Está ahí arriba, entrena, baja a Parque Delta, hace el físico y se regresa a Toreo. Si yo les diera ese contexto, ustedes dirían, debería comer 3.500, 4.000, es como Michael Phelps. Con eso se puede vivir. Su cuerpo se notó. ¿Yo qué hice para que bajara, o ya hago constantemente para que baje esa cantidad de peso? Quito 200 calorías. Y lo que él hace en su entrenamiento va ajustando. El señor es adicto a las gomitas de manguitos y a los frutos secos, entonces sigue comiendo eso todos los días. Ya, es su fascinación. Tenemos planes de emergencia, efectivamente, ya casi acabo. Planes de emergencia, hay que saber cuánto suda. El índice de sudoración. Por si de plano ese chavo ya al final pasó algo, se deprimió, lo dejó su novia, se puso triste y empezó a comer de más y dejó de entrenar, pero ya tiene el compromiso encima porque al final dijo que es guerrero. Bueno, ahí tienes esta opción. Yo ya sé cuánto suda, en qué temperatura, en qué humedad, entonces yo voy a simular ese escenario en alguna habitación del cuarto o en el baño de su casa, yo que hago el agua caliente, lo ponen a calentar y lo meten, ¿no? O últimas, luego yo les digo, bueno, de alguna manera va a bajar el peso. Digo, o te aplicas o hay supositorios, ¿no? Y se aplican. ¿No? Esto pues, es algo muy común. Pongo esta imagen de Superman cuando él estaba concentrado con Jaime Munguía en el Otomí. Así era lo que acostumbraban a hacer, ¿no? Acá este es el horno de Iztacalco, es el gimnasio de Marco Antonio Barrera. La verdad es un horno. Quienes me ha tocado ir a hacer sparring ahí saben que es un horno literal, ¿no? Saber qué fue lo que depletaste para poder reponerlo, es eso. Esta imagen tiene mucha historia, la verdad, un contexto detrás de ella. Tú debes de saber que, bueno, qué vas a estar perdiendo, si tú quieres ajustar, bajo qué es lo que vas a reponer. ¿Por qué? Porque a veces los entrenadores se acercan contigo con un nutriólogo y te dicen, ¿cuánto va a rebotar? Tú, pues, lo que empezó hace unos días, ¿no puede más? Pues sí, probablemente en caca. Bien. Eso es un problema que yo he tenido con algunas comisiones que tienen un peso arena, ¿no? Entonces, no me lo inventé, hay cosas ahí también. Y creo que... casos. Hay dos tipos de peleadores. Este y ese. El que deja todo al último y el que sí se toma las cosas en serio. Pero bueno, los dos hay que ayudarlos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en cada uno de los casos? Bueno, al final de cuentas, pues ya que te queda hacerle una antropometría, hacerle bioimpedancia, pues no tiene caso, ya estás a días, no va a haber un gran cambio. Lo que necesitas saber es qué has estado comiendo los últimos días. Porque si él ya quitó los carbohidratos desde antes, que es lo que comúnmente hacen, ya no hay glucógeno. Entonces está fatigado desde hace tiempo. Entonces, ¿tú qué vas a necesitar hacer? Regresarle poco a poco, otra vez que tenga gasolina. Después de ahí, ver qué tanto es lo que si ya también ha estado deshidratado, cuánto tiempo, porque eso es una cuestión, les doy una metáfora, hay un trapo seco que les lleva semanas en el sol y todavía te dicen, oye, quítale 100 mililitros, ¿no? ¿Dónde? No, ni exprimiendo, ¿no? O sea, ya no va a salir nada. Entonces, también en esto, saber si hay peso arena o repesaje. En taekwondo y en judo aparece, en Ciudad de México aparece, son 4,5 kilos. Ya nos regalaron bien. Entonces, en eso entender ese peso arena, si te va a afectar o no. Porque tú dices, el peleador traigo 8 kilos. Los damos, sin problema, aférrate. Y llega el día del pesaje, peso arena, te pasaste, no peleas. Ay, tu foto de vencimos el primer rival, ya no sé porque no llegaste al segundo. Entonces hay que entender eso. En ese momento que se puede platicar, ¿sabes qué? Hay peso arena, pacta el peso, quédate en una categoría que no lo es, o simplemente no agarres esa fecha y vemos alguna otra opción, ¿no? También esto es negociable. En la realidad a veces se puede, a veces no. ¿Qué pasa con los que son un poco más? Bueno, tenemos más cosas para poder evaluar, realizar ese FODA, tener una periodización y planeación, y incluso ya hasta puedes saber que le gusta y que no le gusta acá, ni modo que tiene que aguantar lo que hay, o sea, porque
poco tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, hay suplementación, algunos de esos casos se pueden ocuparse, todos se lo van a meter desde el inicio, no, va a ser al tiempo en cuanto a la preparación, no significa porque se meta más creatina va a ser mejor, no porque se meta más betalanina y le mezcle con bicarbonato y le di cúrcuma y de repente unas hierbas del monte, no. Todo es con sentido, hay que saber en cuanto al tiempo y la periodización de eso, ¿no? El polvo mágico con Rey Vargas. Aquí en este caso, él tenía nutrióloga, ella era nutrióloga de olímpicos. ¿Cuál fue su mayor problema? Tenía una nutrióloga y todo lo subía a Instagram, entonces yo nada más veía lo que se hacía. Yo esperaba. Espera, Rey, comportes, espérate, no comas esto, vamos a meter un poco más, esperamos, ella hasta subió cuántos kilos rebotó, yo ya sabía, entonces pues no me generó tanto conflicto, ¿no? Gracias por su atención. Entonces,